Bueno, continuando entonces con las antraquinonas. Aquí en esta tabla pues se hizo una selección de los datos de RF, de cromatografía en capa fina, en dos sistemas cromatográficos, como aparecen aquí abajo, para varias antraquinonas. Entonces aparecen los valores de RF en un sistema y los RF en otro sistema. Aquí a la derecha aparece, en la columna de la derecha pueden observar los máximos de absorción en ultravioleta de estas sustancias. Vean que son sustancias que presentan varios máximos de absorción, pero quiero que pongan su atención sobre todo en una banda que está por encima de 400. Esa banda por encima de 400 casi que es característica de esos compuestos, entonces es una buena pista para cuando uno está analizando problemas o resolviendo análisis de este tipo de drogas, pueda entonces tenerlo como una pauta de referencia para reconocer estas antraquinonas. Aunque los sistemas cromatográficos que aparecen abajo fueron muy utilizados, les recuerdo que solventes como el benceno son sumamente tóxicos, entonces es mejor buscar alternativas que no utilicen este tipo de solventes, y en particular en la experiencia hemos obtenido buenos resultados con mezclas de hexano acetato de etilo en diferentes proporciones. En cuanto a los ensayos de reconocimiento, tenemos dos posibilidades. Hay un ensayo para hacer reconocimiento de quinonas en muestras y extractos vegetales, y otros ensayos para reconocer algunas características de las quinonas puras. Entonces, en el primer caso, para muestras vegetales o extractos crudos, el mejor ensayo es el ensayo de Boltranger, y para sustancias ya puras, para quinonas puras, vamos a ver que tienen utilidad dos ensayos, como son el ensayo con acetato de magnesio alcohólico y el ensayo de reducción moderada. El ensayo de Boltranger o Boltranger-Krauss se basa en una reacción ácido-base que tienen las antraquinonas naturales, y es que recuerden que les mencionaba que son sustancias en sólidos coloreados, generalmente de color amarillo al naranja. En general los compuestos fenólicos naturales como estos son coloreados, y como tienen grupos hidroxilos fenólicos normalmente en la estructura, esas sustancias pueden formar sales con bases fuertes. Bases fuertes, recuerden, como el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio. Esa formación de sales hace que produzcan coloraciones hacia el rojo. Entonces, la prueba o el ensayo Boltranger se basa en esa reacción de las antraquinonas que producen sales de color rojo al tratarlas con una base fuerte. Otro ensayo, pero este ya es, repito, para los compuestos puros, es el ensayo con acetato de magnesio alcohólico. En este ensayo simplemente entonces ya se tiene la sustancia o la antraquinona aislada, digamos en estado puro, y se hace reaccionar con unas gotas de acetato de magnesio disuelto en alcohol. Entonces se pueden obtener estos tres resultados: que si la antraquinona es metadihidroxilada, se va a producir una coloración hacia el naranja. Si la antraquinona es paradihidroxilada, se va a producir una coloración hacia el rojo, y si es ortodihidroxilada, se va a producir una coloración hacia el violeta. Entonces,
este ensayo de correlación es útil para reconocer esos patrones de oxigenación. El otro ensayo es el ensayo de reducción moderada, y es que las antraquinonas, recuerden que son sustancias coloreadas debido a la alta conjugación a través del núcleo de las antraquinonas. Y cuando se ponen en contacto con un metal y con un ácido, ese metal y ese ácido generan un medio reductor que hace que los grupos carbonilos se reduzcan a grupos hidroxilos alcohólicos. Esto tiene como efecto directo que se pierde la conjugación en toda la molécula y la solución se vuelve incolora o se decolora. Entonces es una prueba de reconocimiento para estas sustancias. Inclusive si la sustancia reducida se deja varios días o se somete a un proceso de oxidación en presencia de aire, vuelve a convertirse nuevamente en la antraquinona y vuelve a recuperar el color. Este fue un ensayo que se utilizó en la química clásica para el reconocimiento de estas sustancias inicialmente. En la parte de cuantificación de estos compuestos, como son compuestos fenólicos, hay un método que es el más utilizado para cuantificar compuestos fenólicos en general, y es el método de Foligno-Cartaux. Se basa en una coloración azul que producen los compuestos fenólicos al tratarlos con un reactivo que es el de Foligno-Cartaux. Esto fue la referencia que se consultó para esta parte de cuantificación. Entonces, el método de Foligno-Cartaux se basa, como les decía, en el color azul que se produce con los compuestos fenólicos. Ese color azul se debe a que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Foligno, que son sales de molibdeno y de wolframio, o tungsteno, como quieran. Ese reactivo de Foligno es de color amarillo, y cuando interactúa con los fenoles, entonces produce estas formas quinoides de color azul. Entonces, ese color azul se puede medir colorimétricamente en condiciones estándar y se puede entonces cuantificar el contenido de compuestos fenólicos por la intensidad del color azul que se produce. Entonces, aquí está como el resumen de la reacción. Normalmente se hacen lecturas del color azul en el colorímetro o en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 765 nanómetros. Lo que se obtiene también en este proceso pues es una curva de calibración, y hay que tomar algún estándar de referencia para cuantificar estos compuestos fenólicos. En muchos casos se utiliza compuestos como el ácido gálico, aunque también se pueden utilizar otros estándares que sean compuestos fenólicos disponibles.